Y mire, a lo largo del segundo trimestre del año, la economía mundial ha experimentado diversas modificaciones entre los ajustes de la geopolítica, entre las crisis que se han venido presentando a lo largo del mundo. ¿Ha impactado o no han impactado a México? Porque el fin de semana se presentó justamente un resumen de los ajustes que ha tenido el gobierno mexicano y le agradecemos a Gabriel Llorio, él es subsecretario de Hacienda, para poder abordar un poco estos temas. Seguimos por qué camino. Cuéntenos, subsecretario, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todo tu auditorio. Como mencionas, el viernes presentamos los informes de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda durante la primera mitad del año, y un poco los resultados más importantes creo que hay que resaltar es la deuda se ha mantenido estable, ¿no? Los agregados fiscales, los ingresos y el gasto prácticamente están en línea con lo que aprobó el Congreso. Actualmente, de hecho, tenemos más ingresos derivado de que tenemos un precio más alto del petróleo y también hemos tenido más recaudación de ISR e IVA. Pero creo que la nota también más importante es la que dio el INEGI con respecto al crecimiento del país. Durante la primera mitad de este año tenemos ya un crecimiento de 2%. Y esto de alguna manera ya establece un piso de lo que vamos a crecer este año, y por eso un poco también el mensaje que enviamos el viernes es que podríamos crecer un poquito más arriba del 2%. Lo escuchaba y lo leía el fin de semana, subsecretario, decía, ¿el piso es este 2% de aquí para arriba lo que resta del año? Es muy probable porque, digamos, todavía tenemos sectores que están rezagados, sobre todo el sector terciario, el que tiene que ver con servicios donde la proximidad social es intensa. Ahí todavía tenemos un rezago que es importante identificar, pero que además nos da una oportunidad todavía mayor de crecer. Hemos tenido ya un crecimiento de 2% al segundo trimestre de este año. Tendríamos que no crecer durante el tercero y cuarto para mantenernos en 2%. Y esto es muy poco probable que suceda. Lo que seguramente vamos a ver es todavía una recuperación más del sector servicios, aunque el contexto global se está complicando. El tercero y cuarto trimestre, la segunda mitad del año, probablemente van a reflejar un crecimiento y probablemente vamos a estar en los rangos que establecimos en el documento de precriterios, que era estar un crecimiento entre 1.4 y 3.4, ¿no? Hace poco el Fondo Monetario revisó su estimación de crecimiento a la alza, al 2.4. Algunas otras casas especializadas han hecho lo mismo, entonces nosotros no vamos a mover ya nuestro rango, lo vamos a actualizar en septiembre, pero estamos viendo esta tendencia en el desempeño económico. Es un crecimiento económico que todavía se muestra resiliente en el contexto global adverso. Hicieron este ajuste, ¿no? Ya nos señalaba el 3.4. ¿Se alinearon al Fondo Monetario Internacional o cómo pasó al 2.4? No, nosotros no alineamos. De hecho, el Fondo Monetario hizo su actualización hace un par de semanas. Nosotros siempre hemos mantenido, de acuerdo a nuestros modelos económicos y la información que vamos recibiendo, desde precriterios, de hecho, cuando lo presentamos en abril, establecimos un rango que iba de 1.4 a 3.4, y el punto medio de esa estimación era el 2.4, al que ahora el fondo se está ajustando. ¿Qué tanto ha impactado la guerra en Europa? ¿Qué tanto han impactado este tipo de relaciones con Estados Unidos y Canadá en cuanto a los energéticos para plasmar hoy este crecimiento al 2.4? Pues mira, la invasión de Rusia a Ucrania generó varios efectos, o ha generado varios impactos alrededor del mundo. El principal es que esa zona produce muchos cereales, principalmente trigo. Y el trigo usualmente no solamente se utiliza para pan, sino también para alimento de forraje, por ejemplo. Cuando el trigo está muy caro, se utiliza otro tipo de granos, y por eso es que también ha impactado el precio del maíz. También esa zona produce muchos fertilizantes y lo que estamos viendo actualmente es que el precio de fertilizantes se está incrementando. También impactó el precio de los insumos energéticos, como es el petróleo. Estamos viendo que el petróleo subió de $55 que se esperaba el año pasado a casi 105 actualmente. Entonces estos impactos que está teniendo la tensión geopolítica de Europa del Este está impactando los precios a nivel global. Eso se está traduciendo también a México. Hay mayores costos de transporte, hay mayores costos de transporte logístico, de mercancías marítimas. Y en ese sentido es que activamos también el PASIC, ¿no? Es un apoyo fiscal que se está dando a toda la economía a través del precio de la gasolina, mantenerlo estable en 21 o 22% por litro, dependiendo del tipo de combustible. Pero esto ha evitado que el precio se suba casi a 35 pesos por litro, pero sobre todo ha evitado que la inflación llegue al 11%.
Y esto es prácticamente, digamos, los impactos que ha tenido la tensión que se está viviendo en Europa del Este. Y no sabemos qué otro tipo de tensiones o choques de oferta puede haber, entonces hay que estar atentos a la evolución de estas variables, ¿no? Nos decía que ustedes ya hicieron su ajuste, que no tiene que ver con el que hizo el Fondo Monetario, pero lo hacen pues particularmente similar. ¿Así se mantendrán? ¿Así viene esta proyección para el resto del año? Con la información que tenemos al día de hoy, sobre todo con la información que publicó el INEGI, probablemente lo vamos a mantener en esa línea. Todavía hay que esperar, ¿no? El paquete presupuestal lo presentamos el 8 de septiembre ante el Congreso. Ese es el último marco macroeconómico que se presenta con la información disponible en ese momento. Vamos a ser, obviamente, lo más realistas posibles. En este momento no se ve desviaciones sobre esa senda de crecimiento. Ahora bien, bien menciona que viene el presupuesto, pero el Fondo Monetario les prevé al país un 1.2 para el 2023. ¿Cómo enfrentar esta situación? Lo que pasa es que el Fondo Monetario de alguna manera también está esperando que Estados Unidos entre en una recesión y eso todavía no es claro. Al mismo tiempo también está suponiendo que los efectos importantes que se generaron por la tensión de la invasión de Rusia a Ucrania se van a mantener en el tiempo. Y esto de alguna manera genera una desaceleración económica global y una persistencia de los precios, ¿no? Los precios se van a mantener altos todavía otros meses más. En ese sentido es que el Fondo Monetario, sus modelos están estimando un ajuste en el crecimiento no solamente de México, sino de la economía global, pero todavía falta mucho por ver. No es, digamos, si pongo un poco en contexto, el crecimiento de Estados Unidos todavía está reflejando fortalezas. No hay un índice alto de empresas entrando en quiebra. Los márgenes de las empresas todavía se mantienen positivos y amplios para absorber este tipo de choques. Si bien se empieza ya a ver reflejado una caída en la producción de Estados Unidos, tiene mucho que ver con una caída drástica de los inventarios y también con una falta de dinamismo del mercado de hipotecas derivado de que tienen tasas de interés altas. Pero nosotros estamos muy vinculados con Estados Unidos, no necesariamente con su producción, con su Producto Interno Bruto, sino con la producción industrial. Esta todavía se mantiene a ciertos niveles altos hacia finales del año o hacia el siguiente año. O sea, lo que quiero decir es, cuando corrimos nuestros modelos econométricos, por ejemplo, la producción industrial de Estados Unidos la estimábamos alrededor del 4%. Actualmente, inclusive, aún con el impacto en la caída del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, la producción industrial se mantiene en 5%. Entonces, todavía hay ciertas fortalezas que nos pueden dar un piso para que México acabe, cuando menos, con un crecimiento de 2% este año. Y habrá que tomar la información disponible hacia septiembre para ver cómo estará el crecimiento el siguiente año. Se dice que cada que Estados Unidos le da una gripa a México le da una neumonía y en este sentido, pues ellos ya traen indicios de alguna recesión. México, gripa, sí. ¿Cómo tendría que manifestarse? O sea, ¿en México cómo viene? ¿Habrá recesión? Totalmente ya hay, digamos, indicios de que la economía de Estados Unidos se está desacelerando, no necesariamente que va a entrar en recesión. El mercado laboral todavía está reaccionando, el consumo se está debilitando, pero todavía se mantiene positivo. Y las recesiones tienen que ver más bien con etapas donde ciertas variables económicas entran en un nivel de estrés. Claro. Y el muy claro tiene que ver con empresas entrando en quiebra, empresas no pudiendo comprar insumos, se interrumpe la producción. Esto todavía no se está observando en Estados Unidos. La alta probabilidad de observar una desaceleración en la probabilidad de observar una desaceleración en Estados Unidos en este momento es alta. Una recesión todavía no es tanto, ha subido de 17 a 30%. Pero a nosotros la variable que nos importa mucho no solamente son las remesas, sino la producción industrial. Aquí todavía se reflejan fortalezas, ¿no? No habrá recesión, pero sí una desaceleración en México. Lo más probable es que haya una desaceleración en Estados Unidos. Habría que ver cómo se comporta, digamos, el bloque de Norteamérica, el bloque comercial. Ajá. En la tendencia que estamos observando de relocalización de empresas. Esta mañana Banxico presentó esta encuesta hacia los empresarios y la ven complicado. ¿Qué decirles ante esta situación en un escenario del 2023 cuando podrían esperar qué posibilidad de inversión a los empresarios? Pues mira, esta encuesta usualmente la corren entre los analistas del sector privado, la mayor parte han hecho ya sus modelos, creo que no los han actualizado porque el crecimiento en la primera mitad del año es 2%. Es muy difícil pensar que vamos a tener caídas en el tercer y cuarto trimestre.
Entonces, si hacen esa actualización, probablemente vamos a ver algunas revisiones a la alza del crecimiento de algunos de estos analistas. Esta es la última encuesta, yo creo que todavía no capturaba el efecto de la información que publicó el PIB. La información que publicó el INEGI del PIB el viernes pasado fue una sorpresa positiva porque la mayor parte del mercado y de estos analistas esperaba un crecimiento de alrededor del 1% y salió casi el doble. Entonces, en ese sentido, creo que todavía les falta incorporar esta información. Por último, ¿qué tan fuerte se ve la tendencia de un nearshoring para el 2023? Pues mira, esta tendencia la hemos empezado a observar, sobre todo concentrado ya en el corredor de manufactura e industria en la zona norte. Lo que se está observando entre Tijuana y Ciudad Juárez ya, por ejemplo, hay cada vez menos espacios de renta, los precios de las rentas de las naves industriales están subiendo, la capacidad instalada de las empresas las están incrementando, pero también se está observando en el corredor del centro, donde tiene que ver mucho con comercio electrónico y logística. Un dato muy fuerte, creo, es las importaciones de Estados Unidos de México, o sea, de las compras que hace Estados Unidos hacia México, se incrementaron significativamente en los últimos meses, y eso parece que tiene que ver mucho con esta tendencia del nearshoring, de la relocalización de empresas. Todavía es muy temprano, pero ya se empiezan a observar signos de que México se está beneficiando de esta tendencia y probablemente se va a seguir consolidando en los siguientes meses. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, gracias por estos minutos, quedamos al habla. No, al contrario, muchas gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio.